En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo interpretar los coeficientes de un factor de Cholesky de una matriz de correlaciones. Lo primero que tengo que advertir, si habéis llegado a este vídeo buscando un factor de Cholesky o matriz de correlaciones, es que este vídeo está insertado dentro de una serie de vídeos dedicados al cálculo de parentesco. En este vídeo no vamos a hablar de parentescos y probablemente le encontraréis utilidad. ¿Por qué os advierto esto? Porque necesitáis conocer coeficientes de sendero. Path Coefficients. Ya he dedicado un par de vídeos en la serie a los coeficientes de sendero. Y si no conocéis el tema, no estaría de más que os informaseis un poco antes, porque si no, habrá algunas partes del vídeo que no entendáis. A los demás, a los que habéis llegado a este vídeo siguiendo la serie, os preguntaréis qué pinta este vídeo aquí, porque vamos a hablar de álgebra de matrices. Voy a intentar centrar el tema. En el último vídeo, recordar que hablamos de dos métodos, el método tabular, que no se puede aplicar en poblaciones grandes, en poblaciones, por ejemplo, de 1 millón de individuos. Para estos casos, recomendábamos usar funciones recursivas. Claro, las funciones recursivas dijimos que eran útiles para calcular algunos parentescos concretos, pero que tienen el problema de que si la profundidad del pedigrí es demasiado grande, resultan en cálculos extremadamente largos. Y en este último vídeo os dije que el siguiente vídeo iba a ser sobre el método de Jacquard. Pero claro, luego he estado pensando qué pasa cuando una población es grande, no podéis emplear el método tabular, y además tiene mucha profundidad, no podéis usar funciones recursivas. En estos casos se suele usar otro algoritmo que he decidido llamar el algoritmo de Henderson-Quast, y es un algoritmo un poco más complicado que los que hemos venido hablando hasta ahora, y no pensaba hablar de él, pero claro, como en el último vídeo la cosa quedó un poco incompleta, no me queda más remedio que hablar de este método. Necesitamos algún método para cuando la población es muy grande y el pedigrí es profundo. Este método se debe a Henderson, en su mayor parte, y el último detalle se debe a Quast. Este artículo de Quast tiene una expresión que dice que un cierto elemento de un factor de Cholesky es una combinación de consanguinidades, parentescos, etc. Cuando Quast habla de esta fórmula, se refiere a Henderson. Y si vamos a mirar el artículo de Henderson, esta fórmula no se entiende, no la explica. Y entonces, como estaba preparando un vídeo sobre el método este de Henderson, he dicho, bueno, pues primero vamos a hablar sobre el factor de Cholesky. Una vez que sepamos un poco sobre esto, nos resultará mucho más fácil explicar el fundamento del método de Henderson y Quast. Tal como quedan ahora las cosas, vamos a hablar de los factores de Cholesky. En el siguiente vídeo hablaremos del método de Henderson y ya al próximo hablaremos del método de Jacquard. He estado buscando información sobre qué significan los elementos de un factor de Cholesky en matrices de correlaciones y no he encontrado nada. Probablemente haya algo en libros de estadística para psicólogos, sociólogos, para ciencias humanas, y no es mi campo, así que no he podido encontrar nada y he decidido pues desarrollar yo el tema. Nos vamos a dedicar a explicar qué es el factor de Cholesky, cómo se calculan los elementos de un factor de Cholesky y después qué significa cada elemento. ¿Qué es un factor de Cholesky? Bien, tenéis una matriz de correlaciones de las variables x y z, que es una matriz de 3 filas y 3 columnas, y se puede descomponer como el producto de dos matrices, L y L transpuesta. Son dos matrices triangulares, una triangular inferior y una triangular superior, y una es la transpuesta de la otra. Bien, usando el algoritmo de Cholesky para calcular estas matrices, ¿cómo se pueden obtener los elementos de L? Bien, vamos a describir brevemente el algoritmo de Cholesky. Vamos a poner cada elemento de L en función de los elementos de R. Empezamos con el primero. Será igual al producto de los elementos de esta fila por los elementos de esta columna. Es decir, que R XX será igual a L11 al cuadrado. L1 por L1 más 0 por 0 más 0 por 0. Luego L11, que es el elemento que nos interesa, es la raíz cuadrada
de Rxx. Ya tenemos el primer elemento. Como la correlación de una variable consigo misma es 1, esto es la raíz cuadrada de 1, que es 1. Ya tenemos el primer elemento del factor de Cholesky. Vamos a ver el segundo elemento de la primera columna. Rxy será el producto de esta fila por esta columna. Es decir, Rxy será igual a L12 multiplicado por L11. Como L11 es igual a 1, esto es igual a L12. Es decir, que este elemento es Rxy. El mismo argumento, Rxz será L13 por L11, que es igual a L13. Rxz. Ahora vamos a calcular el elemento diagonal de la segunda fila. Será igual al producto de la segunda fila por la segunda columna. Es decir, Rii es igual a L12 por L12 al cuadrado más L22 por L22 al cuadrado más 0 por 0. Despejando L22 será la raíz cuadrada de Rii menos L12 al cuadrado. Luego L22 será la raíz cuadrada de 1, porque Rii es igual a 1, menos L12, que es este de aquí, elevado al cuadrado. Es decir, menos Rxy elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de 1 menos Rxy elevado al cuadrado. Vamos con este elemento de aquí. Este elemento de aquí será la tercera fila por la segunda columna. Riz será L13 por L12 más L23 por L22. Despejando L23 será Riz menos L13 por L12 dividido por L22. Es decir, que L23 será igual a Riz menos L13 por L12, Rxz por Rxy partido por L22, que es este, partido por 1 menos Rxy al cuadrado. Lo ponemos en su sitio. Bien, ya solo nos queda un elemento. Este es 0, este es 0 y el último elemento, Rzzz, es el producto de la tercera fila por la tercera columna. Rzzz es igual a L13 al cuadrado más L23 al cuadrado más L33 al cuadrado. L33, que es el elemento que nos interesa, es Rzzz, que es 1 menos L13 al cuadrado, Rxz al cuadrado, menos L23 al cuadrado. Riz menos Rxz por Rxy dividido por 1 menos Rxy al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. Lo transportamos, pues ahí tenéis el factor de Cholesky. Uy, me había dejado ahí la raíz cuadrada. Bueno, seguimos. Vamos a interpretar qué es cada uno de los elementos. El primer elemento es un 1, que es la correlación de x con x. Y lo voy a poner como la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Recordad que el coeficiente de determinación es la correlación al cuadrado. Bien, vamos con la segunda fila. ¿Qué es Rxy? Es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación xy. ¿Qué es la raíz cuadrada de 1 menos r cuadrado xy? Es 1 menos
de xy. Esta es la raíz cuadrada de dxz, exactamente igual que los casos anteriores. Pero estos dos últimos son un poquito más complicados. R de iz menos R de xz, R de xy, 1 menos R de xy al cuadrado. Recordar una fórmula general que pusimos en el primer vídeo de los coeficientes de Sendero, donde decíamos que la correlación de AB dado C es igual a la correlación de AB menos la correlación de AC por la correlación de BC, y todo ello partido por 1 menos la correlación de AC al cuadrado, 1 menos la correlación de BC al cuadrado. Lo comentamos al principio del vídeo, como una de las fórmulas que empleaba Wright en 1921, que la había tomado de los estadísticos anteriores. Esta fórmula recuerda mucho a esta. Fijaros, si multiplico por 1 menos rxz al cuadrado y divido por 1 menos rxz al cuadrado, esta parte de aquí es la correlación de iz dado x y viene multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos rxz. Así que, ¿qué es este elemento? Bueno, pues este elemento es la raíz cuadrada de 1 menos rxz al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de d y z dado x. El coeficientes de determinación condicional no sé si es muy correcto de usar, pero Wright lo usaba. Si no os sentís cómodo con esta expresión, bueno, pues utilizar esta, sin la raíz cuadrada. Bien, vamos con el último término. Es el más largo. Lo voy a copiar aquí. 1 menos rxz menos riz menos rxz por rxy partido por 1 menos r cuadrado de xy. Esto es raíz cuadrada y esto va elevado al cuadrado. Y aquí va una raíz cuadrada. Bien, vamos a ver qué es cómo interpretar este término. Lo primero voy a meter esto entre paréntesis y aquí lo voy a multiplicar por 1 menos rxz cuadrado 1 menos rxz al cuadrado. Ahora saco factor común. 1 menos rxz cuadrado que multiplica a 1 menos, y ahora r y z menos rxz rxy partido por la raíz cuadrada de 1 menos rxy al cuadrado, raíz cuadrada de 1 menos rxz al cuadrado. He metido esto dentro del cuadrado y por eso he puesto la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Bien, y ahora, ¿qué interpretamos aquí? Bueno, pues esto es igual a 1 menos rxz al cuadrado que multiplica a 1 menos r de iz dado x, recordad la fórmula, al cuadrado. Y todo esto raíz cuadrada. Vamos a meter esto en el último elemento del factor de Cholesky. Es decir, esto es igual a 1 menos dxz multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos d y z dado x
Bueno, he copiado el factor de Cholesky tal como lo teníamos, para no engañaros, porque hay dos cosas que quiero cambiar. La primera es un error. Cuando hice el cambio de r cuadrado aquí, puse un cuadrado de más. Este cuadrado no tiene que estar aquí. ¿De acuerdo? Bien, el segundo cambio que quiero hacer es transformar este r cuadrado, porque aquí todos son d's, ¿os fijáis? Porque aquí todos son d's, y en cambio aquí puse r cuadrado. Bueno, pues lo vamos a cambiar y vamos a poner dxz. Bueno, y ahora vamos a utilizar coeficientes de sendero. Como os digo, esto lo he tenido que desarrollar yo porque no he encontrado dónde está, pero estoy convencido que esto los psicólogos, los sociólogos que han seguido trabajando con coeficientes de sendero, seguro que lo tienen resuelto. Si alguien conoce algún sitio donde esto está descrito, por favor, me gustaría que me lo comunicase. Bien, vamos a asignar causas a las variables. Vamos a poner las variables x, y z. Ya sé que la correlación no implica causalidad, es decir, lo que vamos a hacer aquí es meramente orientativo. Pero tengo dos motivos para hacerlo. El primero es que nuestras matrices de parentesco tienen unas relaciones de causalidad conocidas. Genéticamente, el hijo tiene dos causas, que son su padre y su madre. Es decir, para nosotros, las matrices de correlaciones tienen unas relaciones de causalidad conocidas. Pero por otro lado, aunque esta relación de causalidad no esté clara, el hecho de poder hacer ahora digamos un esquema de causalidades, veréis cómo simplifica mucho las cosas. Y esto es yo creo que esto es muy relevante. Bien, voy a decir que la variable x tiene una sola causa y depende de sí misma. Tiene un sendero que va de x a x y llamo a. La variable y voy a decir que tiene dos causas. Depende de x con un sendero que llamamos b y depende de sí misma con un sendero que llamamos c. Y z tiene tres causas. Depende de x con un sendero que llamamos d, depende de y con un sendero que llamamos e y depende de sí misma con un sendero que llamamos f. Estas seis causas explican completamente la variabilidad de x, y z. Y además son causas independientes. Suponemos que c no depende de b, e, d y f no dependen unas de otras. Bien, en estos casos, ya sabéis por los vídeos de coeficientes de sendero que pusimos en esta serie, ya sabéis que el sumatorio de d para cada una de las variables es igual a 1. Eso por un lado. Y por otro lado sabéis que cada d es igual a cada r cuadrado, es igual a cada sendero. En el primer caso, el caso de x, tenéis que dxx es igual a r cuadrado xx y es igual al sendero al cuadrado que va de x a x, usando la misma teoría que expusimos en el vídeo. Bien, es decir, que la raíz cuadrada de dxx es igual al sendero que va de x a x, que hemos llamado a. En otras palabras, esto es a. Podéis usar el mismo argumento para dxy. dxy será el cuadrado del sendero que va de x a y, el cuadrado de esto. Es decir, la raíz cuadrada de dxy es igual al sendero que va de x a y, que es igual a b. Y el mismo argumento podéis emplear para el coeficiente de determinación xz, que es el sendero al cuadrado que va de x a z, que es d. ¿Os dais cuenta? Es extremadamente simple. Ahora voy a usar esta fórmula de aquí.
El sumatorio de D realmente es el sumatorio de todos los senderos al cuadrado. Es decir, todos los senderos al cuadrado que van a una determinada variable suman 1. Si atendéis ahí, b cuadrado más c cuadrado es igual a 1. Pero lo que hemos hecho al calcular el factor de Cholesky es L12 al cuadrado más L22 al cuadrado es igual a R y I. Recordad el principio del vídeo. Y esto era igual a 1. Como L12 al cuadrado es igual a B al cuadrado, entonces C es igual a L22, puesto que esto es igual a esto. Es decir, L22 es C. Es sencillo, ¿verdad? Y si ahora atendemos a los senderos que llegan a Z, D cuadrado más C cuadrado más F cuadrado es igual a 1. Si atendemos al factor de Cholesky, L13 al cuadrado más L23 al cuadrado más L33 al cuadrado es igual a la correlación de Z con Z, que es igual a 1. Como sabemos que D es igual a L13, D es igual a L13, entonces E cuadrado más F cuadrado es igual a L23 al cuadrado más L33 al cuadrado. E y F corresponden a correlaciones condicionadas en X. Es decir, no dependen de D. Aquí asumimos que X está fija. Si X está fija, solamente actúan E y F. Es decir, todo encaja bastante bien. ¿Y ahora cómo identificamos qué es qué? Pues fijaros, de los dos senderos que hemos dicho que son independientes, hay uno que depende de I. ¿Cuál es el que depende de I? Pues esto es la correlación IZ y esto es el complementario. Es decir, es este el que corresponde al sendero E. La correlación de IZ, el sendero de IZ. La correlación es igual al sendero. Es decir, que esto es E y esto es F. E y F. Este es el factor de Cholesky de la matriz de correlaciones. No tenéis más que poner un esquema de causalidades de esta manera y calcular los coeficientes de sendero. Una vez que estén calculados todos los coeficientes de sendero, tenéis todos los elementos del factor de Cholesky. ¿A qué es espectacular? Ya os he dicho en más de una ocasión que a mí los coeficientes de sendero cada vez me gustan más. Y si pensáis como yo que viendo vídeos de YouTube se puede aprender mucho, no os hacéis una idea de lo que se aprende haciendo vídeos de YouTube. Yo cada vez estoy más flipado con esto. Como os he dicho, en el caso de las matrices de correlaciones genéticas entre individuos, los diagramas de causalidades están muy claros. Un hijo depende de los padres. Pero en el caso de que tengáis una matriz de correlaciones y no tengáis los flujos de causalidad de unas variables a otras, os podéis inventar una cosa como esta. Y diréis, ¿y qué pasa si me invento otra? Me invento que Z solo depende de sí misma, que Y depende de Z y que X depende de Y y Z. Bueno, pues sencillamente tendréis otro factor de Cholesky distinto. Sabéis que el factor de Cholesky no es único y que depende de cómo se ordenan las filas de la matriz original. Además, ahora esto es muy sencillo de generalizar. Imaginaos que tenéis, por ejemplo, 4 variables, X, Y, Z y W. Podéis decir que X depende de sí misma, Y depende de X e Y, Z depende de X, Y y Z, y W depende de X, Y, Z y W.
Y en este caso el factor de Cholesky sería A, B, C, D, E, F, G, H y J. ¿Os dais cuenta, no? Esto sería muy sencillo de extender. Bueno, pues eso es todo de momento. En el siguiente vídeo utilizaremos esto para el método de Henderson-Quast. Un saludo y hasta otra.